Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de requerimientos. Pero antes de comenzar con este tema, vamos a definir primero qué es esto de requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Bueno, los requerimientos justamente son aquellas descripciones de lo que el sistema debe hacer, es decir, el servicio que me va a ofrecer a futuro, ¿sí? Y por supuesto teniendo en cuenta algunas restricciones al momento de operar con ellos, ¿sí? Bien, existe una clasificación de los requerimientos, ¿sí? Los requerimientos se pueden clasificar según quién los solicita, según las necesidades, según su duración, según su forma, ¿sí? Comencemos por según quién lo solicita, ¿sí? Pueden ser del usuario o del sistema. En el caso de que sean del usuario, expresan deseo y necesidades del usuario en un lenguaje claro para él, ¿sí? Es decir, el lenguaje natural, ¿sí? Especifican únicamente el comportamiento externo del sistema, que es generalmente lo que va a ver, ¿sí? Generalmente, ¿sí? En cambio, los requerimientos del sistema es más bien una descripción más detallada de los requerimientos del usuario. Se puede agregar un poco de información de diseño, un poco, ¿sí? Está permitido, ¿sí? Bien. Según las necesidades que responden, pueden ser funcionales y no funcionales. Los funcionales son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste reaccionará a entradas particulares y de cómo se comportará en situaciones particulares, ¿sí? Tiene que ver más con las funciones que debe cumplir la organización. En cambio, los no funcionales están relacionados con el desempeño, la seguridad, la mantenibilidad, la usabilidad, la confiabilidad, la portabilidad, entre otros, ¿sí? Esto es si lo podemos resumir, podemos decir que los funcionales están relacionados con lo que debe hacer el sistema y los no funcionales son los requerimientos que responden a la pregunta ¿cómo debe ser mi producto de software? ¿Sí? También se pueden clasificar según su duración, ¿sí? Eh, Son volátiles, ¿sí? Justamente porque a medida que va avanzando el proyecto de desarrollo de software, seguramente o es muy probable que sufran algún cambio, ¿sí? O incluso después de que el producto de software haya sido instalado, ¿sí? Y son estables, ¿sí? Aquellos requerimientos duraderos que se derivan de la actividad principal de la organización. Por ejemplo, supongamos, un requerimiento estable podría ser que el sistema pueda registrar las ventas que realiza un negocio, un almacén, ¿sí? Ese sería como un requerimiento estable porque sé que una vez que se ha dado esa funcionalidad al producto de software, después no va a cambiar, ¿sí? Pero un requerimiento volátil podría ser, por ejemplo, si en un principio del proyecto de desarrollo de software se dijo que solamente se iba a aceptar efectivo, ¿sí? Entonces luego cambió justamente porque el contexto de pandemia nos impide eh, manejar tanta moneda papel, digamos, ¿sí? Debido a una cuestión de salud, ¿sí? Entonces algunas personas deciden no manejar tanto la moneda papel y prefieren utilizar la tarjeta o hacer transferencias por medio de Mercado Pago, ¿sí? O hacer las compras vía Internet. Entonces, el requerimiento va a cambiar, ya no solamente la forma de pago va a ser en efectivo, sino también ahora ofrece otra opción que es justamente la de Mercado Pago o la de tarjeta de crédito. ¿Sí? Bien. Otra clasificación, ¿sí? Puede ser según su forma en que se expresan los requerimientos. Existen requerimientos explícitos y requerimientos implícitos. Los explícitos son los que están formalmente establecidos y documentados y que reflejan las características del software solicitadas por el cliente o el usuario, ¿sí? Entonces existe un documento en el que están expresados o bien definidos
cada uno de los requerimientos, ¿sí? Ahora bien, existen también requerimientos implícitos, ¿sí? Son internos al proceso de desarrollo de software. Son requisitos que todo buen software debería cumplir, ¿sí? En este caso no es necesario que me lo tenga que decir el cliente o el usuario. Yo ya lo tengo que tener en cuenta, justamente porque son establecidos a través de normas y estándares. Por ejemplo, que un programa, ¿sí? Un producto de software, haya sido programado modularmente, ¿sí? Es un requerimiento que no me lo tuvo que decir el cliente o el usuario. Yo lo hago modularmente porque sé que eso le da un poco más de calidad al producto de software, ¿sí? No sería lo mismo que entregar un producto todo monolítico, ¿sí? Entonces, en eso también está en la forma en que los requerimientos son explícitos o implícitos. Bien, existen propiedades que deben cumplir los requerimientos. Primero que nada, tienen que ser rastreables o trazables, ¿sí? Eh, es justamente esa capacidad de hacer corresponder cada requerimiento con una parte relevante de alguna de las etapas del desarrollo del software, ¿sí? Esta propiedad es para justamente poder modificar los requerimientos si lo necesitara. Por ejemplo, uno puede identificar perfectamente un requerimiento, por ejemplo, el de ventas, ya sea que esté en la etapa de análisis o esté en la etapa de diseño o en la etapa de programación, ¿sí? Esa es justamente la traza, ¿sí? Bien, y yo lo puedo rastrear, ¿sí? También los requerimientos deben ser no ambiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un único significado, ¿sí? Es, es decir, ser claro, sin más que nada. También deben estar descritos de manera completa. Todos los requerimientos están siendo considerados y cada uno de ellos está completamente descrito, ¿sí? Este, También debe ser comprobables, debe ser factible de realizar pruebas con él, ¿sí? Es decir, que yo pueda probar el requerimiento, ¿sí? Ya tiene que ver con la etapa de la prueba, ¿no? Bien. Deben ser también los requerimientos priorizables, es decir, yo puedo darle cierto peso de prioridad a algunos requerimientos porque justamente son más importantes que otros, ¿sí? Y bueno, justamente se debe realizar como una jerarquía de requerimientos que van desde los esenciales, deseables y hasta los opcionales, que pueden o no este, ser necesitados de inmediato, digamos, ¿sí? También tenemos una propiedad que nos dice que los requerimientos deben ser consistentes, ¿sí? Está muy relacionado con lo no ambiguo también, ¿no? Este, con el objetivo y el problema, ¿sí? Es decir, que responda a un objetivo, que persiga un objetivo y que solucione un problema más que nada, y que no haya contradicciones entre requerimientos, ¿sí? Eso es lo que lo hace consistente. Bien. Bien, una vez que ya hemos visto qué es requerimientos, cómo se clasifica y cuáles son sus principales propiedades, vamos a ver qué es el análisis de los requerimientos. Repasando un poco las etapas del desarrollo del software, aquí mencionamos solamente tres, sabemos que son más, ¿sí? Comenzamos con la ingeniería de sistemas y sabíamos que obteníamos un estudio previo, ahí, ¿sí? Luego pasamos al análisis de requerimientos y en este caso obtenemos otro documento que se llama especificación de requisitos. Y luego ese documento pasaba a ser la entrada de la etapa de diseño de sistemas, ¿sí? Acá, aclarar un poco, se utiliza el enfoque cascada justamente para poder dar a entender mejor las nociones, ¿sí? De análisis de requerimientos, ¿sí? Este, Cualquier enfoque, ¿sí? Cualquier paradigma del desarrollo de software siempre tiene que tener una etapa de análisis de requerimientos, ¿sí? Eso a tener en cuenta, ¿sí? Y,
Y acá nos damos cuenta de un término que puede llegarse a confundir, ¿sí? Si bien acá dice análisis de requerimientos, de esta etapa obtenemos una especificación de requisitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué este cambio? Digamos, ¿por qué no tenemos una especificación de requerimientos? Bueno, vayamos a ver un poquito esta diferencia, controvertida diferencia, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho que los requerimientos son las solicitudes o necesidades del usuario, ¿sí? Los requisitos son más bien condiciones necesarias, ¿sí? Son más bien como cláusulas en un contrato, ¿sí? Entonces, lo que se analizaba acá eran justamente la solicitud de las necesidades del usuario, pero obtenemos formalmente un documento donde especificamos requisitos, es decir, aquellas condiciones que sí o sí debe tener mi producto de software al finalizar todo el proyecto de desarrollo de software, ¿sí? Estas condiciones pueden llegar a pasar a ser cláusulas de mi contrato con el cliente, ¿sí? Ahí está, digamos, la diferencia, podríamos decir, entre requerimiento y requisito. La tarea del análisis de requerimiento, bueno, con la información que se obtiene de la ingeniería de sistemas, ¿sí? Se encara la tarea de profundizar mucho más, ¿sí? Sobre el estudio de estas solicitudes, necesidades del cliente, ¿sí? De su organización, ¿sí? Y las capacidades que debe ofrecer el sistema software, ¿sí? Para cumplir con los objetivos acordados. Justamente esta tarea se la denomina análisis de requerimientos. Una aclaración, ¿sí? Porque seguramente habrán escuchado el término ingeniería de requerimientos. Nosotros vamos a hacer una distinción muy pequeña, pero eh, hay una diferencia técnica, ¿sí? Este, si el análisis de requerimientos, ¿sí? Si el análisis de requerimientos nosotros lo aplicamos utilizando métodos probados, técnicas probadas, procedimientos, herramientas, pasamos a hablar de un análisis que se hace con un proceso ingenieril, ¿sí? Es decir, pasamos a hablar de la ingeniería de requerimientos, ¿sí? Porque incluso se puede hacer análisis de requerimientos sin necesidad de aplicar métodos probados, ¿sí? Pero sabemos que eso corre un gran riesgo, ¿sí? En ese caso no estaríamos hablando de ingeniería de requerimientos. Ahora bien, si al análisis de requerimientos aplicamos métodos probados, técnicas, procedimientos y herramientas, podemos decir que sí hay una ingeniería de requerimientos. Bien, ¿y cómo definimos esto de la ingeniería de requerimientos? Bueno, justamente la ingeniería de requerimiento es el uso sistemático, ¿sí? De procedimientos que funcionan, de técnicas que puedo aplicar, de métodos que son probados, ¿sí? O propuestos por personas que ya han desarrollado software y les ha funcionado la manera en que ellos han desarrollado, ¿sí? Lenguajes que sean entendibles y herramientas que den soporte a mi desarrollo. Todo esto justamente para obtener a un costo razonable el análisis, la documentación, la evolución y la especificación del comportamiento de un sistema que satisfaga las necesidades de los usuarios, ¿sí? Bueno, de eso se trata justamente la ingeniería de requerimiento. En un próximo video, ¿sí? Vamos a hablar más en particular de un método de análisis de requerimiento que es el análisis estructurado, ¿sí? Por ahora, espero haber sido claro con las definiciones de requerimiento, análisis de requerimientos e ingeniería de requerimientos. Nos estamos viendo en otro video. Gracias.